Buenas noches, bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir, pero vamos a conocer historias, experiencias y situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Se dice que soñar con pesadillas malignas significa que nos está molestando algún espíritu perverso o que uno de estos seres nos quiere arrastrar hasta su infierno. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento El Hombre de Negro. Esta pesadilla que les voy a contar me pasó una noche que me fui a dormir y empecé a soñar que estaba con toda mi familia cenando en la cocina y mi madre me dijo: «Hija, por favor, tráeme una medicina que está arriba en mi cuarto». En ese momento yo me salí de la cocina y caminé por las escaleras. De repente, siento que me jalan del cuello como si yo fuera elástica. En ese momento comencé a llorar, ya que me estaba doliendo mucho y me estaba lastimando. En ese momento empecé a gritar para que mi familia fuera a ayudarme, pero parecía como si mi familia no escuchara mis gritos. Ellos seguían platicando y yo seguía llorando con ese dolor y esa cosa invisible que me estaba lastimando. Me estaba haciendo mucho daño. De repente me doy cuenta de que estoy levitando entre la escalera y el pasillo y miro hacia arriba y veo una sombra negra de un hombre muy alto con un sombrero. En ese momento me desperté llorando con un dolor muy fuerte en mi cuello. He preguntado a algunos curanderos y santeros, pero nadie me puede dar una respuesta. Nada más de recordar esa pesadilla me da escalofríos. La verdad no sé qué me pasó. Tengo miedo de volver a soñar con esa pesadilla. Aquel hombre misterioso de los sueños. Yo sé que estos sueños tienen un significado, pero también creo que no es nada bueno. Esta historia la quise compartir con ustedes y fue escrita por mi amiga Bella Sirena, a quien le mando un saludo. La siguiente historia está basada en hechos reales. Nunca me había atrevido a contar esta historia a nadie, mucho menos por internet. Solo saben mis amigas del trabajo y yo. Soy una chica de 25 años. Actualmente vivo en el estado de Puebla. Me dedico al viejo oficio. Exactamente. Doy servicios a hombres a cambio de un poco de dinero. Tengo un pequeño que mantener y una familia, aunque mis padres han tratado de darme lo mejor. Pero por rebeldía y por enamorada no seguí estudiando. Al estar embarazada, el padre de mi hijo nos abandonó. Estar cuidándolo y trabajar se me hacía muy complicado. Además es de que la verdad no ganaba mucho, y es por eso que me metí en este trabajo. Aquí por las noches es común ver a chicas haciendo lo mismo que yo. Algunas en el día y otras de noche. En una ocasión mi madre se enfermó y tenía que comprarle unos medicamentos. La verdad, eran muy costosos. No había nada en la despensa para comer al otro día, así que tuve que irme todo el día y toda la noche, pues también se me venía el pago de la renta de la casa, así que ese día trabajé 24 horas. Pero la verdad es de que desde la mañana que me puse a trabajar hasta las 2 de la madrugada solo llevaba 700 pesos. Yo estaba muy triste, casi lloraba pues tenía muchos gastos y con eso no iba a hacer nada. Una amiga que se ponía cerca de mí se despidió, pues hacía frío y me dijo: «Deberías irte a descansar». Yo le dije que no, que aquí me quedaría otro rato. Conforme pasaba el tiempo, se sentía más frío y la verdad ya no aguantaba. Comencé a caminar y en eso una camioneta me interceptó. Era un señor de no más de 35 años de edad y me hizo la pregunta frecuente: «¿Cuánto?». Seguimos hasta llegar al trato. Tenía que cumplirle una fantasía. Aquel tipo me había ofrecido 10,000 pesos por ir a hacerlo a un panteón. Así que accedí. La verdad es de que si no lo hacía yo, las chicas que estaban en la banqueta de enfrente me ganarían a ese cliente. Así que tuve que acceder. Iba con mucho miedo, pero mi necesidad me hizo hacerlo. Aquel tipo en el camino me dijo: «No tengas miedo. Es más, de una vez te pago para que veas que no te voy a hacer daño». Me dio aquel dinero y yo lo guardé. En eso llegamos al panteón. Se bajó de nuevo y me dijo nuevamente: «No tengas miedo. No te voy a hacer nada, ¿verdad?». Y comenzó a caminar hacia el panteón.
Yo me quedé algunos segundos en la camioneta pensando, ¿y si me mata? ¿O me hace algo? Y como en ese ambiente, la verdad es de que pasan cosas muy feas. Pero agarré valor y me bajé de la camioneta. Corrí hacia el lado contrario. Sé que hice mal, pero tenía miedo de que me matara. Fue algo muy extraño ir a ese panteón, pero la verdad es de que si me hacía algo, nadie iba a saber qué había pasado. Así que corrí lo más que pude. Al llegar a la esquina observé un montón de patrullas y una ambulancia. Rápidamente me acerqué y dije, ahí me puedo esconder entre la gente que había. Entonces, conforme iba avanzando, miré que había una persona tirada en el asfalto con mucha sangre y un vehículo volteado. Entonces, cuando me acerqué un poco más, me percaté de que el que estaba ahí tirado fue la misma persona que me había ofrecido esos 10,000 pesos. Yo no podía creerlo. Miré a detalle la camioneta y era la misma. Me quedé en shock y dije, tal vez me quiso alcanzar y yo provoqué todo esto. Le pregunté al oficial que hace cuánto había pasado esto y me contestó que ya tenía más de 1 hora ahí, pero que nadie había reportado hasta que ellos pasaron. Yo sentí que el alma se me iba y dije, no, esto no puede ser realidad, esto es un sueño. Me fui caminando y llorando, no sabía qué es lo que estaba pasando. Miré mi bolsa y efectivamente traía el dinero conmigo. Llegué con las chicas que estaban enfrente de mí cuando me subí a la camioneta y les comenté, la camioneta que me subí hace rato, ¿sí la vieron? Y como yo estaba llorando desconsolada me respondieron, ¿estás bien? ¿Te hizo algo? Te ves bien pálida y estás llorando. Les enseñé el dinero que me había dado ese tipo y las llevé hasta donde estaba el accidente. Era a unos 10 minutos de ahí y quedaron peor que yo, ya que entre nosotras nos cuidamos y anotamos las placas. Y efectivamente, las placas que estaban anotadas eran las mismas de aquella camioneta accidentada. Nunca supe qué fue lo que pasó. Por tiempos, yo no provoqué aquel accidente, pues la camioneta ya tenía más de 1 hora ahí. Esto que les acabo de contar, no solamente lo viví yo, ya que también las chicas lo vieron y son testigos de esto que me pasó. Esta historia la quise compartir con ustedes. Esta anécdota sucedió cuando aún yo estaba casada y vivía en otra casa con mi esposo y con mis hijos. Nosotros somos católicos y a veces iba a la casa un hermano de la iglesia, esto para leer la Biblia con nosotros, ya que mis hijos se estaban preparando para los exámenes de la primera comunión. Iba 2 veces por semana y después de las clases comíamos galletas y refrescos. En esa casa donde yo vivía sucedían cosas muy extrañas. Yo lo supe por los vecinos, que hubo 1 o 2 velorios ahí antes de que se convirtiera en el fraccionamiento que es ahora. Una de esas tardes, ya casi iba a dar la hora para que mis hijos tomaran la doctrina, y me senté en la sala a ver la televisión. Esa casa tenía una ventana muy grande y desde la calle podía verse la sala y la televisión. En esas estábamos cuando de repente el carro con el hermano llegó y se estacionó. En ese momento salió mi esposo para recibirlo y yo fui a llamar a mis hijos. Desde la sala vi que no se bajó de su carro y estaba platicando con mi esposo. Se me hizo algo muy extraño que no se haya bajado y como a los pocos minutos se fue. Al día siguiente mi esposo se fue a su trabajo. Debo aclarar que el hermano, el que lee la Biblia, trabaja con él y era uno de los jefes del personal. Cuando mi esposo llegó en la tarde a la casa, me dijo que quería contarme algo que le había dicho el hermano, y fue lo siguiente. Mi esposo le preguntó que por qué no se había bajado y entrado a la casa, y que por qué se había ido así de repente, que si estaba enojado o algo así. El hermano le respondió que no estaba enojado, pero que no quería interrumpir aquella reunión que había en mi casa, y que no se hubiera visto bien que él haya entrado con nuestros invitados, que por eso se había ido y que también por eso había decidido dejar la clase para la siguiente semana. Mi esposo, muy extrañado, le dijo que de qué hablaba, que no había ninguna reunión en mi casa y tampoco había ningún invitado, que solamente estaba nuestra familia. El hermano también se extrañó y le dijo, no puede ser, por eso no me bajé. Y le dijo una vez más que desde afuera se ve
toda la casa, los muebles y la sala, y que en el mueble que da la espalda a la ventana había personas sentadas, y dos en aquel mueble pequeño que estaba pegado a la pared, que por eso no se había bajado, porque él estaba seguro de que había una reunión. El hermano se espantó mucho, y mi esposo también. Hasta el día de hoy me da escalofrío el solo recordarlo y contarlo. ¿Qué será eso que nos pasó? ¿Será algo malo? Como él viaja mucho, varias veces mi hermana o mi papá o cualquiera de mis hermanos se viene a quedar aquí conmigo por las noches, y varias veces hemos escuchado ruidos que venían de la planta baja, y mi papá una vez dijo que había visto la silueta de una mujer sentada en el mueble grande de la sala, además de ruidos y cosas que caen. La verdad es de que al poco tiempo nos divorciamos, y en mi nueva casa no ha pasado nada. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si te han gustado, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar los comentarios y apoyarnos con tus estrellas. Gracias por ser parte de este canal.